Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Annie Giret Alvarado Reyes y pertenezco al grupo Módulo 8 del Campus 1 de la generación 29, grupo 014. Y el nombre de mi asesora virtual es Mariel Morales Espinosa. En esta ocasión voy a presentar un anteproyecto de investigación y lleva por nombre Investigación de los Derechos Humanos. Este anteproyecto nos va a permitir abordar varios puntos. Algunos puntos sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, así como también una problemática que surge debido a la falta de estos derechos humanos y de la diversidad cultural. Es por eso que a continuación voy a exponer y explicar cada apartado que conforma mi anteproyecto. Empecemos. Para empezar, principalmente tenemos que entender por qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural, para comprender por qué esta relación es importante y que nosotros sepamos qué problemáticas pueden surgir a partir de la falta de dicha relación. Es por eso que en mi introducción explico cómo es que se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural. Uno podría pensar que no tienen nada que ver, pero la realidad es que sí. Y es que la respuesta radica en que cuando se respetan los derechos humanos, como resultado, se promueve la diversidad cultural. Lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando las personas que conforman la diversidad cultural o las culturas que conforman esta diversidad se expresan libremente, respetando los derechos humanos como son los derechos de la libertad, la igualdad o la no discriminación, pues el resultado será que conviven pacíficamente y por lógica, esto va a contribuir a que siga existiendo esta diversidad cultural, o más bien que se siga promoviendo. Es por eso que puse estas imágenes que representan muy bien cómo se relacionan derechos humanos y diversidad cultural, ya que al sumarse los derechos humanos con la diversidad cultural, se obtiene una sociedad que está desarrollada en culturas, en la que estas culturas se respetan y conviven pacíficamente. Bueno, ahora vamos con la siguiente parte, la cual es el objeto de estudio. Los derechos humanos siempre traen beneficios a la sociedad o a nuestro contexto. Entre ellos se encuentra el que se pueda vivir en un ambiente libre de violencia, por lo que este beneficio es muy necesario en mi comunidad. Y particularmente lo necesitan las mujeres indígenas. Es por eso que al tratarse de los derechos humanos y la diversidad cultural, mi objeto de estudio será la violencia que sufren las mujeres indígenas. Ahora, el planteamiento del problema. Este planteamiento es tal y como se muestra en las dos imágenes que aparecen aquí en pantalla, el cual es la discriminación y la violencia que sufren las mujeres indígenas. Este problema consiste en averiguar qué tipos de discriminación y violencia existen y que por lo tanto padecen las mujeres indígenas, así como los efectos negativos que esto les pueden llegar a causar. Además, es necesario que se fortalezcan en este problema los derechos humanos que paran estos abusos y maltratos, como son los de la no discriminación, vivir en un ambiente sano, libre de violencia, y el de la libertad de expresión. Posteriormente se encuentran mis objetivos. Mis objetivos básicamente consisten en ayudar a las mujeres indígenas a través de mantenerlas informadas sobre sus derechos y que como resultado
ya no permitan que sigan abusando de ellas y las sigan maltratando, como se muestra en esta imagen. Una mujer que está poniéndole stop al abuso. También busco exponer por lo menos tres cosas. Uno, los tipos de discriminación y violencia que sufren las mujeres indígenas. Dos, algunos datos estadísticos que, como está aquí en la imagen, que muestren cuáles son los tipos de violencia que sufren las mujeres indígenas. Y tres, los daños psicológicos, como se muestra en esta imagen de aquí a la derecha, la del fondo azul, algunos daños psicológicos que tienen o pueden llegar a tener las mujeres indígenas debido a la violencia y la discriminación. Yo con todo esto busco que se conozca la gravidez de este problema y busquemos maneras de ayudar a estas mujeres. Y no solo eso, sino que también reflexionemos sobre cómo podemos ir eliminando la violencia y la discriminación poco a poco. Después de eso, se encuentran las preguntas de investigación, las cuales son: ¿cuáles son los derechos humanos que tienen las mujeres indígenas? ¿Qué tipos de discriminación y violencia sufren las mujeres indígenas? ¿Qué daños psicológicos tienen o les pueden ser causados a las mujeres indígenas el sufrir discriminación y violencia? ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres indígenas? ¿Qué podemos hacer para eliminar poco a poco la discriminación y la violencia? Estas preguntas las coloqué en este orden porque al responderlas me proporcionarán información que me será de mucha utilidad para hacer cumplir mis objetivos de investigación. Además, el colocarlas en ese orden me va a ayudar a estructurar bien mi investigación. Seguido de eso, se encuentra la justificación. En ella explico por qué deseo hacer esta investigación. Y es que la quiero hacer porque he visto y sé cómo sufren discriminación y violencia las mujeres indígenas. Sé que tienen miedo y sienten impotencia por todo lo que sufren. Y puede que se pregunten, pero tú, Ani, ¿cómo lo sabes? Bueno, lo sé porque tengo una vecina que sufre eso. Es por eso que puse estas imágenes. La imagen que se encuentra arriba, donde está la puerta de madera, es una foto de donde ella vive. La imagen que está del lado izquierdo muestra a una mujer asustada, con miedo. Y la imagen del lado derecho muestra a una mujer lamentándose por todo lo que vive. Estas dos imágenes representan muy bien la situación que no solo vive mi vecino, sino muchas de mujeres indígenas más. Es por esta razón por la que quiero hacer esta investigación, porque ya no quiero que sufran más, que padezcan más injusticias. Quiero que conozcan sus derechos, que ya no permitan maltratos y abusos, que se les proporcione información útil y que se les dé esperanza de que hay una solución a todo lo que están viviendo y que pueden salir adelante. Luego se encuentra la delimitación espacial, la cual es Santa María Asunción, Oaxaca. Así se llama la comunidad en la que vivo. Además, coloqué una pequeña imagen para que sepan cómo es. La verdad es muy bonita porque es una región montañosa en la que hay muchos cerros y manantiales de agua. Me encanta mi comunidad. Después está la población. La población a la cual se va a enfocar mi investigación es a las mujeres indígenas y la cantidad de participantes será de 100 mujeres de 15 años o más. La siguiente sección es el marco teórico. En ella coloqué 4 fuentes de información. Primero vamos a analizar 2 y en otra diapositiva se encuentran las otras 2, las cuales son confiables y responden a mis preguntas de investigación y por lo tanto ayudan a darle solución a mi problemática. Por ejemplo, la primera fuente de información se titula Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. La información de esta fuente da respuesta a la primera pregunta de investigación. ¿Cuáles son los derechos humanos que tienen las mujeres indígenas? Ya que de manera muy clara menciona cuáles son
estos derechos. Además, no solo menciona eso, sino también las leyes que protegen estos derechos. También trae algunas actividades que nos ayudan a darnos una idea de qué podemos hacer para que las comunidades indígenas convivan e intercambien ideas. La otra fuente de información, esta, es muy interesante y me va a ayudar mucho a mi investigación. Y es una de las herramientas que voy a utilizar, la cual pertenece a la metodología cuantitativa. Esta se titula Datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres indígenas. En esta fuente hay gráficas que, además de mencionar cuáles son los tipos de violencia que sufren las mujeres indígenas, también explica el porcentaje de mujeres que padecen esta violencia. Y puede que se pregunte, ¿cómo se llegaron a esos resultados? Pues por medio de encuestas que realizó el INEGI. En esta fuente de información es de mucha utilidad para mi investigación, porque además de que resuelve la segunda pregunta de investigación, ¿qué tipos de discriminación y violencia sufren las mujeres indígenas? También estas cifras exactas dan validez a mi investigación. Al dar a conocer pues toda esta información hace que nos pongamos a pensar sobre lo grave de este problema. Y como lo mencioné en mi objetivo de investigación, reflexionemos sobre cómo podemos ayudar a estas mujeres y cómo podemos ir eliminando poco a poco esta problemática. Después se encuentra la tercera fuente de información que se titula Consecuencias psicológicas del maltrato doméstico en las mujeres y en sus hijos e hijas. Esta fuente de información en especial ayuda mucho a mi investigación y me gusta mucho, porque además de que resuelve la tercera pregunta de investigación, ¿qué daños psicológicos tienen o les pueden ser causados a las mujeres indígenas el sufrir discriminación y violencia? También da información específica y clara. Este tipo de investigaciones que tratan sobre psicología suelen ser muy largas y extendidas, pero particularmente esta fuente de información no, pues es muy clara, ya que no solo trae las consecuencias psicológicas que tiene la violencia en las mujeres, sino también cómo afecta esto a sus hijos e hijas. Además, menciona los factores que explican por qué la persona agrede o ejerce esta violencia contra las mujeres. Este informe viene muy completo. Me gustó mucho y la información es muy útil. Y por último, se encuentra la última fuente de información, la cual se titula Mujeres Indígenas. Aunque esta fuente contiene casi la misma información que la primera fuente, esta se enfoca más en cómo el gobierno, los estados pueden ayudar a estas mujeres para tener acceso a sus derechos. La forma en la que se explica toda la información te pone a pensar. Esta fuente da respuesta a las dos preguntas de investigación. ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres indígenas? ¿Y qué podemos hacer para eliminar poco a poco la discriminación y la violencia? Bueno, ahora vamos con la última parte que conforma el anteproyecto y es la metodología. La metodología que expuse que iba a aplicar es la mixta, porque voy a hacer uso tanto de la metodología cuantitativa como de la cualitativa, ya que usaré algunas herramientas de cada uno. En el caso de la cuantitativa, voy a hacer uso de estadísticas, las cuales están basadas en encuestas que realizó el INEGI, que es la segunda fuente de información que mencioné anteriormente en la parte del marco teórico. Inclusive, coloqué esta imagen que ejemplifica muy bien las estadísticas que voy a usar. Y en el de la metodología cualitativa, voy a utilizar dos herramientas de esta metodología, la cual es la observación, ya que voy a observar cuidadosamente cómo se comportan las mujeres indígenas que son víctimas de la discriminación y la violencia y anotaré en una libreta cuáles son sus actitudes ante distintas situaciones del día a día, si es que tienen miedo o inseguridad o cosas así. Y en cuanto a la segunda herramienta, voy a ocupar el análisis de documentos, ya que analizaré documentos de Internet, los cuales son las fuentes de información que coloqué en el marco teórico. Bueno, pues
Esas fueron todas las partes que conforman mi anteproyecto. A continuación, les compartiré cuál fue mi experiencia al hacer esta investigación científica. Mi experiencia fue muy enriquecedora porque permitió que ampliara mis conocimientos de este tema, ya que pude aprender algunas cosas nuevas y también me ayudó a considerar algunos puntos que no tenía en cuenta para mi investigación, como por ejemplo que siempre van a haber factores psicológicos que brindan una explicación al comportamiento del maltratador o agresor, los cuales explican por qué actúa de esa forma. La experiencia que tuve no la cambiará por nada, ya que fue la primera investigación que hice de manera extensa y completa, en la que seguí cuidadosamente cada paso del anteproyecto. Disfruté mucho hacer esta investigación porque pude exponer la problemática que afecta en gran medida a mi comunidad. Ahora sé que hay solución a esta problemática y que puedo ayudar a las mujeres indígenas de mi comunidad. Eso es todo. Se despide de ustedes Annie Giret Alvarado Reyes. Hasta luego.